se grabe, ¿vale? Ya está, estupendo. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a este webinario que organizamos desde el Comité de Inteligencia Artificial de CESUR. Una primera comprobación, ¿me escucháis todos? Paula, Marco, Juan Luis, Roberto antes me ha dicho que sí. ¿Alguien? Dadme feedback de que se me escucha. Vale, estupendo, gracias Juan Luis. Vale. Bueno, hace como cosa de, pues yo diría que unos 12 meses aproximadamente, entre 10 y 12 meses, organizamos un primer webinario también con Joaquín Peña, al que ahora os presentaré, sobre lo que venía con la inteligencia artificial, las oportunidades que venían, todo el reto, los desafíos que nos planteaba. Y en ese webinario, pues, Joaquín nos planteaba que venían no uno, sino 3 tsunamis uno detrás de otro. Lo que no sabíamos era cuándo iba a llegar. Organizamos este webinario porque es que los tsunamis han llegado, yo creo que bastante antes de lo que se pensaba, y hemos pasado de tener una herramienta como ChatGPT o sus similares como Claude o cualquiera otro de estos chatbots inteligentes a tener ya disponibles directamente en el mercado a un coste súper razonable y con unas barreras de acceso bajísimas, sistemas multiagente que ahora nos va a contar Joaquín un poco lo que son, pero que básicamente es como si tuviéramos un gemelo digital de nosotros en el trabajo que nos ayuda a hacer el trabajo y tareas de manera autónoma sin necesidad de que perdamos el tiempo en esas tareas rutinarias o no tan rutinarias, incluso algunas de ellas, ¿vale? Como veremos, y que nos permita añadir valor o aún más valor en el trabajo, ¿vale? Bueno, pues yo sin más y con esta breve introducción quiero presentaros a Joaquín Peña. Aquí se te ve un poco, bueno, yo te veo un poquito esquinado, pero que supongo que estás bien, ¿vale? Joaquín es ya un colaborador habitual de CESUR, como comenté antes, nos ha dado ya uno o dos webinarios que han sido organizados por este comité. Es ingeniero informático, doctor ingeniero informático, da clases en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, es creador de varios sistemas de gestión de la productividad y creador en España de Instituto de Humanismo Digital. Entre otras muchísimas cosas. Ha hecho su tesis doctoral la hizo precisamente hace ya muchos años en la NASA en cosas que ahora mismo se están en aplicación directa en temas de inteligencia artificial y sistemas multiagentes. Yo creo que es un honor, un orgullo para todos nosotros el poder contar con él, una persona de su experiencia y de su visión, que nos cuente dónde estamos y sobre todo a dónde podemos llegar dentro de que con lo rápido que va esto es muy difícil decir dónde vamos a estar dentro de 6 meses, pero por lo menos que nos pueda orientar a todos los que gestionamos de una manera o de otra, o bien los sistemas de información de las empresas, o bien los propios directivos de las empresas, para que sepamos qué es lo que hoy ya puede hacer la inteligencia artificial por nosotros y lo que en nada de tiempo podrá hacer incluso más. Con esta presentación, Joaquín, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, José Andrés. A mí me gustaría empezar enseñando un caso reciente de eso que estamos llamando sistemas multiagentes. Estamos acostumbrados a los chats, a esos chats que yo le pregunto cosas y ya empiezan a hacer cosas muy interesantes. Vamos a ver un montón de casos prácticos de todos los niveles, pero me gustaría empezar fuerte. Y aquí vamos a ver un conjunto de robots que al fin y al cabo actúan como un sistema multiagente porque son dos robots que se coordinan entre ellos y vamos a ver qué es lo que hacen. Eh, Aunque es la primera vez que veis estas cosas, me gustaría que uséis nuestra IA Helix para poner las cosas en su sitio. Entonces, como sabéis, ya ChatGPT, Gemini y todas las guías tienen capacidad de visión y obviamente pues estos robots están usando esa capacidad de visión de vídeo en directo para entender qué es lo que tienen por delante y al mismo tiempo están conectados a todos esos actuadores para que se muevan los brazos y se pongan a trabajar. Cada robot está guardando uno en el frigo y otro en el armario, pues las cosas que le han dado. Pero aquí viene la parte interesante y es que esa bolsa es una cosa que hay que guardarla en el frigo
y un robot se la da al otro, colaboran entre ellos y se reparten el trabajo. Este es el punto en el que estamos. Esto ha avanzado tanto que la empresa que hay detrás, Helix, tenía un acuerdo fortísimo con ChatGPT y lo han roto porque han dicho que ya han creado su propia inteligencia artificial y que ya no les hace falta usar la de ChatGPT. Entonces dicen por ahí que la IA no nos va a quitar el trabajo, que nos lo va a quitar quien aprenda a usarla primero. Y yo me gustaría empezar, como digo, fuerte diciendo que realmente eso no es cierto. El 2025 ya es un hecho, que es el año de los sistemas multiagentes, no de las IA, de los chats, no de los agentes, que son chats que pueden hacer cosas, es decir, que pueden conectarse a nuestro calendario o a nuestro sistema de gestión de clientes y actuar por nosotros, sino los sistemas multiagentes, que son muchas IAs que se coordinan. Yo diría que realmente no nos va a quitar el trabajo el que aprenda a usar la IA, los chats, sino nos va a quitar el trabajo la competencia de esas otras empresas que aprendan y que se den cuenta que implantar sistemas multiagentes en su empresa es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, en este webinar, en esta charla, vamos a ver, pues, qué es eso de los sistemas multiagentes. Ahora nos paramos a explicarlo, pero sobre todo, cuáles son los pasos que tenemos que dar para ponernos en marcha. Y además os voy a animar muy, muy intensamente a que hagáis esto. Entonces, como decía, ¿qué es un sistema multiagente? Pues al final, si un chat tiene la capacidad de hacer cosas, de un chat de inteligencia artificial, tiene la capacidad de hacer cosas muy interesantes, si yo combino muchas inteligencias artificiales y se empiezan a hablar unas a otras, pues acaba teniendo muchísima más inteligencia. Esto es igual que si yo tengo una persona que es experta pues, en gestión comercial, pero al mismo tiempo la uno a otra persona que es experta en marketing, a otra persona que está especializada en marketing online y las pongo a trabajar juntas. Este es el gran paso que se ha dado con los sistemas multiagentes. Y en esa ecuación de la inteligencia artificial lo que ocurre es que se multiplican las capacidades que tienen este tipo de sistemas. Claro, si nosotros seguimos con esta ecuación de cómo aplicamos la IA, si yo tomo una inteligencia artificial o un conjunto, un sistema multiagente, y ese trabajo que son capaces de hacer lo uso para quitar personas, pues accedo al ahorro de coste. Pero claro, ese ahorro de coste lo que me va a llevar es a seguir haciendo lo de siempre. Es decir, hacerlo de siempre, pero con menos personas. Pero realmente el valor, el éxito, está en no hacer simplemente lo de siempre, sino ir un paso más allá y ser capaces de hacer eso que dentro de la empresa siempre queremos hacer, pero no nos da tiempo porque estamos pues enterrados en el día a día, en las rutinas diarias y en ese trabajo mecánico y sistemático que es imprescindible para mantener la empresa en marcha. Y siempre hay por ahí, ¿verdad? Muchas mejoras, nuevos productos, formas de optimizar la forma en la que trabajamos, que nos faltan recursos, no llegamos. Bueno, pues si nosotros usamos los sistemas multiagentes, la IA, para hacer ese trabajo de poco nivel y liberar tiempo a las personas y mantengo a las personas que ya conocen mi empresa, puedo afrontar esos nuevos procesos, esas nuevas formas de trabajar, esos nuevos productos o servicios o incluso optimizar la forma en la que estoy trabajando hoy. Y ahí es donde está la clave y esto es lo que vamos a tratar en este webinar, cómo avanzar en esa dirección. Yo para que, no, para que tengamos claras un poquito las expectativas, este webinar está orientado a los amigos de CESUR, que son empresas pues, de tamaño grande del sur de España. Y yo, si me visteis en un webinar anterior, creo que Sevilla, Andalucía, Extremadura, el sur, deberíamos de ser y estar punteros en inteligencia artificial y me parece muy, muy relevante que estemos aquí juntos viendo cómo afrontar esto y cómo ponernos en marcha. Y yo mi mensaje va a ser muy intenso de animar tanto a los amigos de Sesur, las empresas de Sesur, como a los otros niveles que ahora comento, que se pongan en marcha. Entonces, está principalmente orientada a las medianas, grandes empresas. Vamos a ver, pues,
cómo, por ejemplo, afrontar una mejora o automatización de un proceso comercial, con algunos ejemplos concretos. Vamos a ver cómo automatizar la parte de, o cómo hacer que ese sistema multiagente me ayude a hacer las labores administrativas de gestión de facturas, presupuestos, cobros, pagos y pues, prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. Y cómo conseguir modificar la empresa y transformarla para que esto sea viable. En pymes, vamos a ver ejemplos más pequeñitos. La gestión en la pyme es mucho más sencilla porque no necesita mover a tantas personas ni tiene unas estructuras tan centradas, pero para pymes, pues el efecto es exactamente el mismo, diría yo. Son completamente aplicables, solo que va a ser más sencillo porque sus procesos son más sencillos. También para consultoras o agencias de marketing que ya están haciendo esto, nosotros queremos impulsar, queremos ayudaros, te quiero ayudar a que te pongas en marcha y también hagas esto, le ofrezcas a tus clientes formas de innovar y de ponerse en marcha. Con lo cual, las pautas que te voy a dar te van a servir si tienes una consultora o una agencia de marketing para arrancar con esto. Y para solopreneurs y autónomos, emprendedores únicos y autónomos, pues vamos a ver un montón de casos un poco más sencillos para ilustrar qué es lo que puede hacer la IA, que los puedes empezar a aplicar desde mañana. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en este webinar? Vamos a buscar una forma de montarnos un plan para tener éxito, ese éxito que definíamos antes, realmente para dar un salto adelante y sacar tiempo gracias a que la IA nos hace el trabajo repetitivo y mecánico para mejorar nuestra empresa, para ponernos en punta de lanza y para hacer que Andalucía, las empresas del sur de España, Extremadura y tanto grandes como pequeñas, pues nos pongamos en punta de lanza y esa competencia que nos podría quitar el trabajo, pues que no vengan empresas americanas o de otros sitios y que seamos nosotros los que realmente despuntemos. Y vamos a ver un plan concreto, es decir, cuáles son los pasos exactos con algunos casos prácticos que hay que dar para ponerse en marcha. Y vais a ver que es más sencillo de lo que parece, que no hace falta una inversión millonaria, que no hace falta estar especializado en tecnología y que realmente esto sí que tiene capacidad para ponerse en marcha ya. Yo para ilustrar un poco lo que os voy a contar después, me quiero retrotraer bastante allá por 2001 cuando empecé con la tesis. Esto de los sistemas multiagentes no es nuevo. Yo recuerdo allá por 2001-2002, un día que estaba analizando todas las formas que había de construir sistemas multiagentes y me encontraba con dos grandes problemas. Había muchísimas soluciones y además eran muy crípticas, muy raras. Aquello no había quien lo entendiera, eran todos términos técnicos. Y yo tenía la sensación o la necesidad de que aquello fuera entendible, porque si realmente queríamos usarlo tenía que ser entendible. Y la otra cosa que me di cuenta es que cuando volqué todas esas formas de hacer sistemas multiagentes a papel, que tuve que unir, pues creo que fueron 4 o 6 folios con FISO para escribir allí en un mapa mental todas las opciones que había, la gran conclusión, que fue un poco la epifanía de la tesis, es que nadie afrontaba el problema realmente que había con los sistemas multiagentes, y es el comportamiento impredecible. Como ya sabéis, la IA alucina y se inventa cosas, pero cuando yo uno un montón de inteligencias artificiales que se ponen a hablar unos con otras, pues el efecto es completamente impredecible. Entonces, al final, en la tesis, pues nos pusimos a trabajar en eso y el resultado fue que el sistema, la forma que diseñamos para montar sistemas multiagentes, pues nos llevó a la NASA, porque la NASA tenía misiones de exploración del espacio basadas en enjambres de naves que se organizaban como un sistema multiagente y no se podían permitir que aquello se fuera por las ramas. Eh, Ese fue el primer punto, un poco para que veáis por qué os hablo de sistemas multiagentes y un poco el recorrido que tengo y que las pautas que os voy a contar pues tienen bastante base. Después de eso de la NASA, pues me dispuse a montar varias empresas, spin-off, todas de la Universidad de Sevilla, basadas en esa información, para empezar a hacer digitalización. Y
poco más tarde nos dimos cuenta que eso de optimizar los procesos de la empresa, pues no era suficiente. Que al final las personas, que es lo que había por detrás, realmente son lo importante. Y montamos una metodología de productividad que tiene más de 20.000 usuarios, que su gran ventaja es que ponía a las personas en primer plano, que no era simplemente ejecutar procesos, sino que las personas estuvieran bien y se sintieran bien y estuvieran motivadas. Ese fue el gran salto. Y terminamos, ¿vale? Para un poco meternos en harina. Claro, ahí llegó el COVID y empezó la inteligencia artificial y la productividad ya se convirtió en otra cosa. La inteligencia artificial te hace el trabajo. Y ahí, si cabe, es todavía más importante las personas, porque la IA amenaza con dejarnos sin trabajo, como he dicho al principio de la charla. Empezamos gracias a la difusión que hacíamos desde el Instituto de Divulgación de Digitalización Humanista, de uso ético de la IA, para que se pongan a las personas en primer plano, y vais a ver que esto es tremendamente importante, que no lo estoy contando de manera baladí. Empezamos a hacer proyectos de transferencia de la universidad con empresas, y este verano, tras darle muchísimas vueltas y arrancar de nuevo o no, me di cuenta que con ejemplos como el de Ramón, que en vez de echar gente a la calle, uno de los socios del Instituto de Digitalización Humanista empieza con una empresa con 5 empleados o 7 hace un año y medio y ahora tienen 20 porque han empezado a usar la IA y están ofreciendo más servicios, más productos que tenían antes y contratando gente porque están creciendo. Eso me inspiró a arrancar de nuevo una EBC, una empresa de la Universidad de Sevilla, que es este. Y con esta empresa pues hemos trabajado con tanto empresas de IBEX 35 como medianas, grandes. Os contaré algún ejemplo para que veáis cómo aterrizan las cosas, ¿vale? No se trata de venderos la moto, sino de que veáis casos prácticos de cómo hacerlo. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues a mí este resumen siempre me gusta hacerlo para que se entienda qué es lo que viene y qué es lo que ha pasado. La IA generativa lo que hace es emular al cerebro humano. Se crea un cerebro electrónico que tiene pues prácticamente el doble, en el caso de GPT-3, el doble de neuronas que un cerebro humano. Y es tan fácil de entrenar que simplemente se le va dando texto. Por ejemplo, voy al banco a sacar dinero. La palabra banco va a una neurona, la palabra dinero va a otra neurona y acaban conectadas. Le doy otra frase, voy al banco a ingresar dinero. Pues banco y dinero se conectan, pero ahora con fuerza 2, es decir, con más intensidad. Así le voy dando toda la información de la humanidad y cuando termino tengo lo equivalente, si cada neurona fuera una persona de la Tierra, pues tendría lo equivalente a 30 planetas Tierra. Entonces, simplemente teniendo la información de partida, el texto, todo el texto de la humanidad, yo le doy toda esa información y eso crea una red de neuronas conectando todos los conceptos que cuando yo hago una pregunta digo, ¿qué tengo que hacer para ganar dinero? Se activa dinero, la neurona dinero llama a banco, eso crea una red de conexiones y si fueran personas es como si se empiezan a llamar todas esas personas de esos 30 planetas Tierra unos a otros y cuando llega al final tienen la respuesta correcta. Es completamente alucinante, pero esto es lo que está ocurriendo. Se puede hacer con audio, se puede hacer con vídeo, se puede hacer con prácticamente todo. Y está siendo una verdadera revolución. Esto empezó en 2023 con GPT-3, que se sacaba un 7, un 8 en los exámenes para ejercer abogacía y medicina en Estados Unidos. 6 meses después, con GPT-4 ya sacaba un 9. 6 meses después salió Gemini y es capaz de superar al experto humano en el 90% de las cosas y estamos hablando pues de principios de 2024, ya estamos en 2025 y realmente el mensaje es este, muy importante. La IA es capaz de resolver ahora mismo problemas mejor que las personas. Hay que saber hablarle, hay que hacerle los prompts de manera correcta o hay que configurar esos sistemas de manera correcta, pero es bastante sencillo porque es simplemente interactuar con ella en formato texto, ¿vale? Bien, ¿qué ha pasado entonces últimamente? Pues
se empezó a decir que había llegado la era de los sistemas de agentes, de la agentic era, hace ya pues 4 o 5 meses. Y aquí estamos viendo una IA que ha creado Google, vuelvo a poner el vídeo, donde se ve que ahí pone agente, agente, agente. Bueno, pues esto es un sistema multiagente para hacer investigación. Se reparten el trabajo y en este caso esta herramienta ha conseguido ya detectar nuevos tratamientos para la leucemia. Y han entrado de lleno los sistemas multiagentes en los últimos 2 meses. Y vamos a ver varios ejemplos de sistemas multiagentes y qué es lo que está saliendo a mercado. Aquí tenemos el más sonado, Alexa Plus. No sé si lo habéis escuchado. Alexa Plus es el nuevo Alexa que yo le puedo pedir cosas. Está conectado. A ver. Dice, ¿puedes recordar que Mary le gusta la comida india y vegetariana? Y se lo graba, pero le dice, oye, está llegando mi paquete, o resérvame una cena, y está conectado con cientos de aplicaciones de uso personal. Entonces, esto de nuevo es un sistema multiagente donde tienen muchísimas IA, que cada una de esas IA está gestionando reservas en restaurantes. Ahí tenéis todas las aplicaciones. Reservas en restaurantes, aplicaciones de domótica de casa, reuniones, mensajes, pedidos a supermercado, pues prácticamente lo que nos imaginemos. Esto hace pues 6 meses no era viable y ahora con toda la tecnología que está saliendo de sistemas multiagentes, pues empieza a ser completamente viable. Y bueno, el ejemplo que hemos puesto al principio, ¿verdad? Para que no nos olvidemos que este es otro gran ejemplo de sistema multiagente. Este es el otro gran ejemplo de sistemas multiagente que están arrasando por completo y que supone una disrupción tremenda en cómo transformar y cómo hacer la digitalización de una empresa. Esto es Lovable, hay bastantes IAs de este tipo, son sistemas multiagentes y yo le acabo de pedir que me haga una aplicación de gestión para una operadora de telefonía móvil para gestionar las incidencias. Esto empieza a pensar como si fuera un consultor en diseño de aplicaciones, se hace el diseño de qué es lo que tendríamos que utilizar y se pone a programar. Ahí no hay un único chat programando. Ahí hay muchísimos agentes, uno que revisa código, otros que hacen pruebas, otros que hacen diseño de interfaz de usuario, otros que, en fin, lo que sería un equipo de ingenieros de software, pero en formato de agente. Se ponen de acuerdo todos y se ponen a programar. Esto tarda aproximadamente unos 10 minutos. El vídeo está acelerado y vamos a ver en un minutillo en qué termina esto. Aquí tenemos ya la aplicación. Aquí tenemos el dashboard de incidencia, nuevas incidencias, asignadas. Ahí tenemos una incidencia nueva que me ha metido de ejemplo y yo puedo crear ya aquí pues, una incidencia nueva con la información que sea y demás. Entonces, ¿qué acaba de ocurrir aquí? Que un sistema multiagente, sin necesidad de que yo le configure nada, me acaba de hacer un software de gestión de incidencias para mi empresa. Estas herramientas están disponibles ya. Esto es tan disruptivo y está tomando tal calidad que recientemente el CEO de Anthropic, una de las guías principales, está ChatGPT y está Claude, que es de Anthropic, pues dice que en 3 o 6 meses el 90% del software que se haga a nivel global lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay una primera conclusión. Cuando yo tengo que hacer una transformación digital de mi empresa, uno de los principales dolores de cabeza es hacer el software. Con esto se simplifica de manera tremenda. Volvemos al ejemplo de Ramón porque me parece muy ilustrativo. Esta empresa está constituida por sociólogos, antropólogos, es una empresa que hace estudios de mercado. Y ellos, en cuestión de pues, pocos meses, han rehecho todo su software empresarial.
sistemas de gestión de clientes, sistemas de sondeo, sistemas de cuadros de mando, prácticamente todo. Sin necesidad de ingenieros de software, simplemente remangándose y perdiendo el miedo a ponerse en marcha con esto de los sistemas multiagentes y la IA. Entonces, imaginaros lo que puede ser si os ponéis en marcha ahora y en 6 meses, parte de las tareas repetitivas que tenéis en la empresa las habéis conseguido automatizar, tenéis empleados más motivados porque realmente no están perdiendo el tiempo haciendo reporting o rellenando formularios de aplicaciones y haciendo trabajo mecánico, sino que realmente están centrados en aportar valor. Los clientes, al final, gracias a ese tiempo liberado de los empleados, reciben mejores productos y servicios. Los costes operativos bajan, porque al final toda esa parte que automatiza la IA, la parte sencilla, pues dejas de tener que hacerla con personas. Y pues lo que nosotros vemos es que en las empresas que se están poniendo en marcha, pues que mejoran las ventas, incluso aumentan cuotas de mercado, crecen en definitiva, como el ejemplo este que decía de Ramón, que pasa de 10 personas a 20, ¿vale? Ramón no es cliente de People First, ¿eh? Lo digo para que quede claro que es un ejemplo de alguien que simplemente sabiendo por dónde tirar y qué hacer, porque asiste al instituto y nos vamos contando estas cosas, pues se han puesto en marcha y lo han conseguido. Toda la industria del software está volcada 100% en esto. Microsoft, Amazon, Google, absolutamente todas. Para que tengamos una foto de cuál es el ritmo de crecimiento, toda la IA se ejecuta sobre chips de NVIDIA. Entonces, quitando esa caída que hubo, que ha sido anecdótica y que ha recuperado con el lanzamiento este de la IA china, aquí se ve como antes, justo antes, un mes antes de salir GPT-3, la acción estaba en $100 y fijaos cómo la curva es completamente exponencial. Esto me da una medición del ritmo de crecimiento que lleva esto, ¿vale? Bien, recientemente, por ejemplo, ha ocurrido otra cosa y es que GPT ha lanzado un agente, que realmente lo que tiene por detrás es un sistema multiagente, para hacer investigación. El coste es de $20.000 mensuales. ¿Quién compraría eso? Pues alguien que vaya a sustituir al completo un equipo de investigadores, de varios investigadores, por esta inteligencia artificial. Yo creo que es otra muestra de la capacidad que está tomando la IA y de que esto ya es una verdadera realidad. Así que yo me preguntaría, o os estaréis preguntando, ¿es realmente posible usar esto y ponerlo en marcha? ¿Debo ponerme en marcha ya o todavía hay margen? ¿Esto está inmaduro? Y si estáis viendo que yo creo que la respuesta claramente es que sí, ¿cómo hacerlo? ¿Vale? Pero surgen también la duda de si esto realmente funciona o es que yo estoy ilusionado y motivado con esto, si la inversión que tengo que hacer se me va de las manos por completo y esto me va a poner la empresa boca abajo, o si esto me va a proporcionar ahorro de costes. Yo ahora vamos a entrar en más casos prácticos, en más ejemplos, para que veáis cuáles son las claves para ponerse en marcha. Y la respuesta es que sí, que es posible y que sí que funciona y que todas estas cosas. ¿Por qué? Vamos a abordar los 3 puntos clave para afrontar esto. A diferencia de otras charlas, yo me he centrado más siempre en enseñar casos prácticos y no tanto en motivar la puesta en marcha. Yo hoy quiero trabajar esos casos prácticos, igual que siempre, pero rompiendo y afrontando esas barreras, esas cosas que nos frenan para decir mañana me pongo en marcha y le meto mano a esto, porque es la clave. Esto va demasiado rápido y día que pasa, día que las empresas de Andalucía, de Extremadura y del sur de España y en general estamos perdiendo tiempo para posicionarnos, mientras que la competencia y otras empresas de fuera ya lo están haciendo. ¿Cuáles son esas 3 bases? Pues la primera pregunta que nos solemos hacer es que esto es caro y complejo. Y ya hemos dado un par de pistas por ahí con eso del fin de la industria del software. La segunda pregunta que nos solemos hacer es que
Esto está, pues lo que tenemos que conseguir es ahorro de costes, bajar nuestros costes y así pues nos salen las cuentas. Y realmente la respuesta es que ese no es el camino. Y la última pregunta que siempre nos hacemos, que si esto realmente funciona o es humo y me voy a meter en un fregado, voy a empezar a invertir y esto me va a salir mal. Bueno, pues vamos con la primera cuestión que yo creo que es clave que tengamos claro para ponernos en marcha y os doy unos pasos completamente concretos para que lo hagáis por vuestra cuenta, con vuestras consultoras de referencia y con las personas de vuestra empresa. Aquí tenemos un ejemplo de una reunión de Teams donde se ve perfectamente que esto pues va haciendo la transcripción de todo lo que se está diciendo en la reunión, ¿verdad? Bien, si eso lo unimos con que yo a esa transcripción, esto es Microsoft Copilot, es el Copilot de pago, el que lo tenga pues lo puede probar, le puedo preguntar qué es lo que ha pasado en la reunión, le puedo pedir que me haga un resumen, que me haga un follow-up para los asistentes o incluso hacerle una pregunta técnica porque esta reunión de aquí es una reunión bastante técnica de un proyecto de investigación y bueno, aquí le digo que es una clase porque hice una demo también para temas de docencia y aquí pues me está explicando todo al nivel de detalle adecuado. Vale, imaginemos que nosotros tenemos que hacer consultoría, es decir, tenemos que mejorar, por ejemplo, nuestro proceso de ventas. Yo aquí le estoy pasando un borrador a ChatGPT de un proceso de ventas y le estoy pasando aquí un pantallazo de mi sistema de gestión, ¿vale? Le digo que mejore el CRM para adaptarlo al proceso de ventas. Y ahora se va a ver cómo se pone a trabajar. Pero previamente a eso, lo que hicimos fue reunirnos con los comerciales de la empresa y con el jefe comercial, tomar toda la documentación que había de cómo funcionaba la empresa y le pedimos a GPT que creara ese primer documento que habéis visto ahí, bueno, en una combinación de IAS con un sistema multiagente, ¿vale? Este documento de aquí, borrador proceso ventas, lo que solicitamos fue que en base a toda la realidad de todos los comerciales, de toda la documentación que había del proceso y de las transcripciones de esas reuniones con los jefes, con las personas, que nos diera el proceso optimizado, ¿vale? Os lo pongo de otra forma. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, cuando hacemos marketing o cuando hacemos cualquier tipo de trabajo, lo primero que hacemos en el equipo es preguntar a la inteligencia artificial, usar un sistema multiagente para que nos resuelva el problema. ¿Por qué? Porque la IA ya tiene nivel de experto y tiene una gran ventaja sobre las personas. Es capaz de leerse todas las transcripciones, todas las reuniones con todos los comerciales, toda la documentación que hay y sin despistarse dar una solución que tiene en cuenta todas esas cosas. Cosa que un humano tiene tendencia a que se le escapen cosas. Partiendo de esa solución, ahora viene el humano, actúa y remata la jugada. Y sobre todo, gestiona el trato personal con el jefe comercial, con los comerciales, para validar que ese proceso que ha diseñado la IA está bien, para ajustarlo, para darse cuenta de que hay dinámicas de trato personal, que uno no se lleva bien con otro y que no se puede ejecutar tal cual, y entraría ahí la parte humana. Pero la industria de la consultoría se ha roto por completo. Ya no tiene sentido pagar cientos de horas de consultores a precios carísimos cuando simplemente usando la IA nos podemos ahorrar todo ese proceso de captura de información inicial y tener un primer boceto de solución a costes pues completamente ínfimos. Incluso esa consultoría la podéis hacer vosotros mismos. Software. Aquí con Cloud, y son más ejemplos para que veáis que podéis hacerlo por vuestra cuenta. Vamos a abrir Cloud. Cloud es una de las guías que mejor funciona en generación de código. Aquí le estamos pidiendo que nos haga una aplicación para hacer el cálculo de nóminas con los costes brutos de empresa y todos los ítems de la nómina, ¿vale? Nos va a hacer una primera versión, pero es que a partir de eso yo le puedo decir, oye, pero además yo en mi empresa
pues uso complementos de esta forma, hay estos tipos de complementos, tengo estos tipos de empleados y automáticamente nos va a generar una aplicación. Esta es la primera versión, la básica, que como veis funciona, pero yo ahora le puedo pedir que me la adapte, como voy a hacer ahora. Ahora le digo que me incluya información detallada con todos los ítems de la nómina, los porcentajes de todo, y puedo seguir pidiéndole que me haga modificaciones. Esta es el otro ejemplo, junto con Lovable, de que la industria del software también ha habido una disrupción tremenda. Ahora mismo cualquiera puede generar código, como poníamos el ejemplo de Ramón, puede generar aplicaciones y muchísimas de esas cosas que en vuestra empresa se están haciendo manualmente o se están haciendo pues con Excel y a base de picar datos en un sitio y en otro, pues se pueden hacer pequeñas aplicaciones y tener un impacto en rendimiento de manera completamente directa. Simplemente poniéndose en marcha y usando estas cosas que ya están disponibles por 20 o 25 dólares al mes. Este es otro ejemplo que ya enseñé la otra vez, pero que nos abre la visión al siguiente nivel de cómo generar software o cómo generar agentes. ¿Vale? Aquí, esto es Zapier, son aplicaciones no code, está también Make o N8N, son aplicaciones para gente que no es de software, donde yo le digo que cuando deje una factura en Dropbox, pues me la meta en el ERP. Aquí me ha generado todos los pasos y aquí vemos que aquí no estoy programando, sino que directamente aquí está la inteligencia artificial. Esto sería un agente porque tengo que cuando llega un mensaje a Dropbox, saco los datos del PDF, la inteligencia artificial me saca todos los datos de la factura, me lo mete en el Dropbox y el último paso me lo mete en el CRM, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, simplemente le estoy explicando ejemplos de cuáles son los campos que tiene que extraer. Pues quiero que me saque la factura, o sea, perdón, la empresa es el proveedor de la factura, se lo podría haber puesto en español, ¿eh? Es obligatorio, ¿de qué tipo es eso? Es un texto y dice, dame algunos ejemplos. Y ya con esto funciona directamente. Entonces, imaginaros todo la gestión documental que hagáis en vuestras empresas. Este ejemplo que estamos viendo aquí, que acaba con todas las facturas ordenadas y con todos los datos metidos en el software de gestión de facturación, pues se puede montar en cuestión de 5 o 7 minutos, ¿vale? Así que este primer punto de que es costoso e inaccesible, la consultoría me la puedo hacer yo a mí mismo y si la hago con alguien que use IA, los costes son muy reducidos con respecto a lo que sería consultoría tradicional. El desarrollo de software, de nuevo, si lo hago yo mismo o lo hago con empresas que usen IA, los costes se reducen muchísimo y haciendo planificaciones mensuales, donde yo lo que me planteo es un pequeño piloto para aquellos puntos del negocio donde veo mayor mejora. Analizo mi negocio entero, donde hay ineficiencias y oportunidades y digo, ostras, pues el cobro a proveedores se nos retrasa siempre y eso me está teniendo un coste financiero tremendo. Vamos a automatizar esto. Y usando las capacidades de autoconsultoría que hemos visto antes y de desarrollo de esas pequeñas aplicaciones, automatizaciones con IA, incluso tú mismo, como hizo Ramón, que es una pyme, te puedes montar esa automatización y empezar a tener rendimiento en menos de un mes, porque aquí los ciclos se hacen en pilotos de un mes. Entonces, el coste del piloto es bajísimo. Es un esfuerzo relativamente pequeño y además teniendo resultados desde el primer momento, muy rápido, ¿vale? Bien, por otro lado, el foco de utilizar la IA es ahorrar costes, ¿no? Es quitar personas de en medio y demás. Vamos a ver esto, cómo funciona. Esta empresa, Klarna, despidió a 700 personas hace un año y ahora la han vuelto a contratar. O el ejemplo de Ramón que os contaba antes. En el caso de Ramón, pues empieza con 10 personas, empieza a aplicar IA, no despide a la gente y como esas personas ya se saben cómo funciona su empresa, pues al dar servicios mejores con la inteligencia artificial, pues ha crecido a 20 personas. ¿Qué es lo que está haciendo Klarna ahora? Volver a contratar porque
se han dado cuenta que su competencia también usa la IA para atención al cliente y que ahora es buena idea tener personas para que aporten ese valor y esos servicios extra que ya la competencia está aportando gracias a la IA sin haber despedido a las personas. Entonces, cuando la tecnología entra, hay un conjunto de personas dentro de mi empresa que son los innovadores o de las empresas en general. Después los primeros seguidores, que es un porcentaje pequeño, ¿vale? Entonces, si nosotros empezamos a meter tecnología y lo que hacemos es despedir a personas, va a haber una caída de empleo tremenda. Pero si somos inteligentes y aplicamos esa ecuación del éxito y esas personas cuyos despidos son muy caros, realmente lo que hacemos es quitarle trabajo mecánico y repetitivo y dejarle tiempo para que creen esas mejoras, esos productos o servicios incluso nuevos, realmente me posiciono como empresa post-IA, que es donde está el secreto. Entonces, el segundo punto clave es que no se puede hacer IA sin incidir en las personas. El 80% del proyecto realmente es ayudar a las personas a que empiecen a usar la IA y a que sean capaces de crear esas mejoras en la forma de trabajar gracias al tiempo que libera la IA. ¿Con quién? No con cualquiera. Se empieza con los pilotos, con los early adopters. Ya tienes seguro empleados que quieren usar GPT, que lo están usando, incluso muchos que tienen capacidad de usar ese no-code. Entonces, sin necesidad de contratar una empresa externa, te puedes poner en marcha, porque ellos van a ser de consultores y de desarrolladores, pero le tienes que abrir el camino, le tienes que dar la posibilidad de ponerse en marcha. Y de nuevo, lo que hacemos es mancha de aceite. Con esas personas que ya tengo dentro de la empresa que se quieren poner en marcha, los organizo bien, les ayudo a que se hagan ese piloto mensual usando esas herramientas que las puede usar cualquiera, que no sea ni consultor ni experto en software, y pues semanalmente van haciéndose revisiones y a final de mes acaban teniendo un entregable que es un éxito, que ya ha mejorado el proceso de trabajo, que ya ha demostrado que la IA funciona con una inversión muy pequeña. Y eso hace de mancha de aceite, porque los éxitos que consiguen esos early adopters, esos 2 o 3 de cada 100 que tienes en la empresa que se tiran de cabeza, van a motivar a los que tienen alrededor a hacerlo también. Y ya has infectado a tu organización para que empiece a transformarse, ¿vale? Súper importante esto también. Y por último, eso de que no funciona bien. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas que hace la IA, aunque ya llevamos mucho, vamos a seguir viendo más ejemplos. Como decíamos y recordaba a José Andrés al principio, pues hay varios tsunamis en paralelo, la IA generativa, la IA integrada, la IA propia. Por último, los agentes, que es la IA, recuerda, que sabe actuar, que es capaz de conectarse a tu ERP, tu CRM o a tu sistema de facturación y hacer las cosas por ti. Y por último, los sistemas multiagentes. Yo quiero repasar para aquellos que estéis más lejanos a qué puede hacer la IA, las capacidades que sí que tiene, para que podáis imaginaros dentro de vuestra empresa a qué áreas, a qué cosas concretas lo podéis aplicar. Aquí tenemos un ejemplo de análisis de datos. Aquí le pasamos un Excel y le digo, hazme un análisis de estos datos para hacerme una campaña de marketing y si explicarle nada más, es capaz de entender los datos. Y si os fijáis, en ese caso es un ejemplo del máster que yo dirigía, el máster de Ingeniería Informática. Ahora les digo que use inteligencia artificial para agrupar los datos y aquí pues me lo está haciendo. Y como aquí me pide cosas que yo no entiendo, le digo que sí y me hace la agrupación en 4 grandes tipos de clientes, de personas que han pedido el máster. Y ahora le digo que me dé un correo adecuado para cada uno de esos grupos y me está montando la solución. Recordad que la IA tiene capacidad de experto en marketing, en operaciones, en controlling financiero, en todas las áreas. Si no os ha dado buen resultado cuando habéis hecho un chat con ella, es por 2 cosas. Porque estáis usando la gratuita y porque no habéis dado suficiente información de contexto y no estáis acostumbrados a hablar con ella y sacarle jugo. Pero realmente te lo da. Fijaos que aquí está haciendo una representación de los datos en 3 dimensiones.
Aquí ahora lo que hago es, le pedí a otra IA que me montara la campaña de marketing ya dándole más información y ahora me voy a ir a Cloud porque Cloud es mejor hablando, es mejor escribiendo. Y esto es otra de las grandes conclusiones. Cada inteligencia artificial es buena en una cosa y eso solo se aprende hablando con ella. Si habláis con Cloud, GPT, Gemini, o sea, Google, Anthropic o Microsoft, os vais a dar cuenta que cada una de ellas hace mejor unas cosas y mejor otras. Y que cada una de ellas necesita que le preguntes o le des instrucciones de una forma distinta. Todos sabemos hablar y cuando hablas mucho con estos cacharros, pues te acostumbras a hablarle de la manera correcta. Lo digo de otra forma, igual que yo no le hablo igual a mi cuñado que a mi hermana, pues no le hablo igual a GPT que a Cloud. Igual que no le pido un consejo a mi cuñado de cierta cosa y si se lo pido a mi hermana y viceversa, pues no le pido ciertas cosas a GPT porque sé que no va bien y se las pido a Cloud. Y aquí entran los sistemas multiagentes, porque ninguna solución real es una única pregunta a una IA. Pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa en hacer estudios de mercado que utilizan, pues, estos artículos de investigación, patentes, distintas cosas, ¿vale? Y eso, pues, en el resultado final, para que aquello funcione bien, pues son alrededor de 20 preguntas distintas a la IA y de 6 o 7 agentes interactuando entre ellos. Da buen resultado si lo hago así. Si lo hago con un único chat, no funciona. Y además, en ese ejemplo que te he dicho, hay, pues está Cloud, está Gemini, está Llama y usamos distintas IAs porque cada una son las buenas en cada una de las cosas que le estamos pidiendo. Bien, otro ejemplo de cosas que se puede hacer. Aquí vamos a ver una IA personalizada que muchas veces es lo que nos hace falta en nuestra empresa. Aquí esta es de atención al cliente. Vamos a ver una versión básica y otra avanzada. Aquí estoy creando un GPT donde le doy unas instrucciones y una documentación. Después me he ido a Zapier y le he pedido que cuando me llegue un correo de Gmail que me lo responda con esa IA personalizada y que me cree un borrador. ¿Vale? Entonces aquí me ha creado el proceso. Yo lo único que hago es configurarle que la cuenta de recepción es esta y la otra y aquí me está dando el resultado. Lo hace tremendamente bien y ese ejemplo que habéis visto ahí pues se monta en cuestión de 5 minutos. No se tira ni una línea de código y es bastante sencillo de hacer y esto funciona bien. Para que veáis que funciona bien, pues vamos a ir a otro ejemplo y lo hacemos en directo. Por aquí tengo otra IA que la vamos a poner en voz directamente. Claudio, asistente virtual hecho con IA de People 1. Hola, Yo soy Claudio. humano, aunque estoy... Hola, soy Claudio, asistente virtual hecho con IA de People. No soy humano, aunque estoy entrenado con información basada en la experiencia en implantación de la IA de mis creadores en multitud de empresas y áreas, desde empresas que cotizan en bolsa a pymes, pasando por procesos comerciales, de creación de contenidos o automatización de procesos administrativos. Me han entrenado para poner a las personas en primer lugar y ayudarlas a transitar la era de la IA, haciendo que... Ok, vamos al grano. Que tengo poco tiempo. Entiendo que tienes poco tiempo. Puedo ayudarte a realizar un breve diagnóstico para evaluar el potencial de tu empresa para la IA y la transformación digital y ofrecerte un plan de implantación gratuito. Vale, mira. Con este diagnóstico? Sí, tengo una empresa de logística, tengo 5 camiones propios y también contrato camiones externos y lo que hago es transporte de mercancías entre empresas, no hago última milla. Gracias por compartir esa información sobre tu empresa de logística. Entiendo que te dedicas al transporte entre empresas con 5 camiones propios y también subcontratas otros para ayudarte mejor. Me gustaría saber qué procesos de tu negocio crees que podrían beneficiarse más de la automatización o la IA. Por ejemplo, la gestión de rutas, la comunicación con clientes o quizás la coordinación de los camiones externos. Es la coordinación de camiones externos. Ahora mismo lo estamos haciendo en Excel y es un infierno porque cada camionero pues lo contacto por teléfono, por WhatsApp, por correo.
tengo que acordar los sitios de destino y llegada, el tipo de carga y es un infierno. Entiendo perfectamente. Gestionar camiones externos a través de Excel, llamadas, WhatsApp y correos electrónicos es realmente un desafío logístico. Ese tipo de coordinación fragmentada consume mucho tiempo y genera muchos errores potenciales. La IA podría ayudarte significativamente en este caso. Podríamos implementar una solución que centralice todas las comunicaciones, automatice la asignación de rutas y gestione la información de carga en un solo sistema. Esto eliminaría la necesidad de usar múltiples canales y reduciría drásticamente el trabajo manual. ¿Has considerado alguna vez implementar un sistema de gestión logística específico o esta sería tu primera experiencia con este tipo de tecnología? Sería mi primera experiencia. Es que lo que hay por ahí no nos vale y no tengo mucho dinero. Entiendo perfectamente. Es tu primera experiencia con este tipo de tecnología y tienes un presupuesto limitado. Muchas empresas pequeñas y medianas se encuentran en una situación similar. Lo bueno es que actualmente existen soluciones de IA que pueden adaptarse a diferentes presupuestos, especialmente cuando se enfocan en resolver problemas específicos, como la coordinación de transportistas externos. Para tu caso, podríamos explorar una solución personalizada pero sencilla que centralice las comunicaciones y automatice parte del proceso de coordinación, sin necesidad de invertir en sistemas complejos que incluyen funcionalidades que no necesitas. ¿Te interesaría programar una consultoría gratuita para analizar más a fondo tu situación y ver qué opciones económicas podrían funcionar para tu empresa de logística? Vale, pero ¿tiene algún compromiso? No, la consultoría gratuita no tiene ningún compromiso. Es simplemente una sesión de 30 minutos donde analizamos tu situación específica, identificamos oportunidades de mejora y te presentamos opciones. Bueno, pues nada, al final me acaba cerrando la reunión y me la mete en calendario. El prompt para construir eso tiene como 3 páginas y está hecho con la herramienta Retel. Es simplemente darle las instrucciones, conectar el calendario, no hay que programar nada y si os fijáis la calidad es bastante aceptable y estamos hablando de una llamada de ventas, no es una llamada simplemente para cerrar una cita o pedir, por ejemplo, reclamar una factura, un cobro de una factura o cerrar una reunión con proveedores o cosas mucho más sencillas que esas pues van sin ningún problema. Y además el coste de esto hace un mes pues era de 20 céntimos minuto, ya ha bajado a 0,06 el minuto y sigue bajando. Entonces, otro ejemplo de cosas que ya se pueden hacer para que lo veáis de manera tangible. Otra cosa que también ha lanzado GPT y Cloud es esto que vemos aquí, que le dice que por favor coja los datos del Excel y lo meta en la aplicación de gestión. Y lo que está haciendo es manejar el ordenador directamente, ¿vale? Ya hay inteligencia artificial, Operator de OpenAI, ¿vale? Está disponible en la cuenta de 200 euros de pago, la solución de cloud y hay numerosas soluciones open source también. Entonces, si veis aquí, pues está rellenando toda la información, sacando de Excel y metiéndola en la aplicación de gestión. O este otro caso donde le pedimos que quiero ver la puesta de sol con un visitante, se mete en Google, busca cuál es el mejor sitio para ver la puesta de sol desde el Golden Gate, se mira cuál es el mejor sitio, después se va a Google Maps o al Maps para ver la ruta y cuánto tiempo tarda, mira qué hora es A ver, está viendo ahí cuánto tiempo va a tardar la ruta. Aquí se mira la ruta, después mira la hora a la que es el atardecer y le programa la reunión a la persona. ¿Veis? Aquí está mirando a qué hora es el atardecer, ya sabe la hora y con el tiempo que tarda y la hora, pues le programa la cita al muchacho. Entonces, las posibilidades son infinitas. Nosotros, de hecho, como os decía, somos EBC de la Universidad de Sevilla. Y basado en los resultados de la tesis doctoral y de todo el trabajo del grupo de investigación, yo esto si no lo cuento a mis compañeros me matan, así que os tengo que hacer una pincelada rápida. Hemos montado un sistema multiagente que realmente tiene un comportamiento predecible, ¿vale? Aquí se llama flock, que es enjambre, o sea, perdón, bandada, y lo que tiene pues es un conjunto de agentes que son buenos y le dice, oye, pues mírame la bandeja de entrada de mis mails potenciales clientes y búscame sus datos en el CRM. Entonces eso empieza a hablar con los distintos agentes que hay por ahí del sistema que hemos diseñado
y se pone a hacerlo. Bien, ¿cómo se diseña el sistema? Pues se puede integrar con Google, o sea, con documentos de Google, con Microsoft Calendario, Teams, correo electrónico, etcétera, y muchísimas más aplicaciones, por ejemplo, con HubSpot también. Lo estamos haciendo con uno de los proyectos que tenemos de transferencia con la universidad para toda la gestión comercial de manera automatizada, con audio directamente vía WhatsApp o Telegram. El comercial sale de una reunión y explica qué es lo que ha ocurrido en la reunión y se meten todos los datos en el CRM y además le meten los recordatorios, le hace las comunicaciones con clientes y de una forma pues bastante directa, porque la configuración de este tipo de cosas pues se hace como veis aquí. Yo tengo los distintos agentes, selecciono uno de los agentes y como hemos visto antes, simplemente le doy el prompt, le explico cómo se tiene que comportar y cuál es el plan que tiene que ejecutar y eso ya lo hace. Esta es nuestra solución. Hay muchas más soluciones. Yo insisto, no se trata de venderos la moto, pero sí que veáis que de manera tangible ya el montar un sistema multiagente en vuestra empresa pues es muchísimo más sencillo de lo que puede parecer y de lo que era hace 6 meses, que era prácticamente impensable. Conclusiones. ¿Esto es caro y complejo? Yo os diría que radicalmente no. Yo creo que estamos ante el fin de la industria de la consultoría como la conocemos hoy, y es una cuestión de tiempo de que aprendamos que usando inteligencia artificial nos podemos hacer autoconsultoría y que las empresas que hacéis consultoría o hacemos consultoría, pues tomemos esas capacidades de usar la IA realmente para llegar mucho más rápido a la solución que le tenemos que dar a nuestros clientes o que necesitamos para nuestra empresa y que además esa solución sea incluso mejor que la que monta una persona porque tiene en cuenta toda la información. El fin del software, ¿cómo lo conocemos? También radicalmente sí. Hay montones de aplicaciones que son pequeñitas y que la IA tiene más que capacidad ahora para hacerlas. Tiene capacidad para hacer ahora aplicaciones pequeñas, un sistema de gestión de incidencias completo, pero aplicaciones muy, muy grandes no hace todavía. Pero la empresa está llena de cosas que hacemos manualmente y que simplemente sabiendo que existe esta posibilidad ya las puedes poner en marcha. Así que eso de que es caro y complejo no lo es tanto. Hay que ponerse en marcha, hay que saber que estas cosas existen y yo os insisto intensamente que os pongáis en marcha. ¿Es ahorro de costes? No, realmente no es ahorro de costes. Si yo quiero tener éxito en la empresa, realmente lo que tengo que hacer es automatizar esas cosas que ya la IA sí es capaz de hacer. Ahora mismo cosas básicas, pero muchísimas de las que hacemos en la empresa. Y ese tiempo liberado dedicarlo a mejorar la forma en la que trabajo o incluso a lanzar nuevos productos y servicios. Entonces, personas e innovación. Y eso de que no funciona bien o es humo, sí que es verdad que hay cosas que tú le preguntas y no funciona, pero si usas sistemas multiagentes y sabes charlar con la IA, te garantizo que los resultados son más que válidos para hacer que tu empresa dé un salto monumental hacia adelante. Me da igual si piensas que esto no te va a modificar el 90% o no te va a hacer el 90% del trabajo, pero con que te haga un 5 o un 10%, imagínate el impacto que puede tener eso y solo hace falta ponerse en marcha. Entonces, yo insisto de nuevo que aquí si mis compis, yo tengo el perfil más académico, pero si mis compis de la EBC, de la empresa que hemos lanzado de la Universidad de Sevilla, no digo esto, me cuelgan de un palo. Entonces, bueno, pues Flock lo que hace es a People First, que es la empresa, acompaña la transformación. Lo llevamos haciendo con proyectos de I+D y ya sin proyectos, pues con muchas empresas. Y aquí, pues yo, desde mi pata académica, me ofrezco a, si os registráis ahí, a echar media hora, que casi siempre es más de media hora, contigo, para que me cuentes cómo funciona tu empresa y explicarte por dónde creo yo que deberías de empezar. Te lo haces con tus empleados propios, como he explicado previamente, te lo haces con tu consultora de siempre o con la que quieras contratar, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso. Simplemente pues te guío para que ese plan que te he dado de cómo ponerte en marcha, pues lo tengas mucho más tangible y adaptado a lo que realmente es tu empresa, ¿vale?
que aquí lo que te añado es cuáles son las capacidades concretas que tiene la IA para tus problemas concretos. Y si pues estás en otro perfil, que realmente no es tu momento para eso, pues te diría que tienes que hacer 3 cosas. Esto es una verdadera avalancha y lo mismo que en estas charlas, seguro que has visto cosas que pueden ser útiles en tu empresa. Te digo que sistemáticamente tienes que observar. El futuro ya está ocurriendo, lo que pasa es que no está ocurriendo de manera masiva y como es tan rápido, pues la gente no se está poniendo en marcha. Pero te digo que te metas en redes, te metas en TikTok, que hay mucho contenido de valor ya, te metas en LinkedIn y empieces a buscar contenido sobre inteligencia artificial, sobre tu sector, sobre tu área de actividad, para que al menos veas qué casos sí que están funcionando ya, qué es lo que se está haciendo ya. Porque así te pondrás nervioso o nerviosa y te acabarás poniendo en marcha, que es la clave, que las empresas de CESUR y todos los que estáis por ahí os pongáis en marcha ya, en pequeñito o en grande, pero ponerse en marcha. Y eso es la segunda parte, surfear. La segunda parte crítica es que no basta con mirar lo que está ocurriendo, esos tsunamis de IA que vienen, sino te tienes que tirar al agua. Y si no te tiras al agua y te mojas y te ahogas un poco y sales de tu zona de confort, pues aquí no ocurre absolutamente nada. Y ahí pues la clave es que empieces con esos chats simplemente con productividad de inteligencia artificial, que después explores un poquito más eso del no code para crear agentes sencillos y que ya después, pues conforme vayas avanzando, del salto a agentes o a sistemas multiagentes conforme vaya tomando control de eso básico. Y un punto muy importante que nos encontramos siempre es que cuando vamos a alguna empresa a ayudarle con IA, lo primero que hay que hacer es pegarle una vuelta a cómo funciona la empresa porque hay muchas ineficiencias, cosas que no están finas, y lo primero es mirar bien ese proceso de trabajo para mejorarlo, ¿vale? No te pongas a hacer IA directamente, pégale una pensada al proceso y pégale una vueltecita antes de meterle la IA. Y 3 personas, no nos olvidemos que aquí el éxito realmente está en liberar tiempo a las personas para que creen valor y que esa ecuación del éxito pues no consiste en hacerlo de siempre con menos personas, sino hacer lo que siempre quieres hacer y no llegas porque el día a día te come, usando sistemas multiagentes, personas y creando esos nuevos, esas optimizaciones o esos nuevos productos o servicios, ¿vale? Así que lo dicho, me podéis contactar de manera directa en ese formulario. Ahí pues fijamos una reunión de videoconferencia y te intento echar un cable en cuáles serían los puntos de arranque con tu empresa y dónde puede tener más valor la IA en función de tu sector. Y lo dicho, pues muchas gracias. eh, y ahí os dejo también mi LinkedIn. Publicamos muchísimo contenido desde el instituto también, tenéis lista de correo y os podéis mantener al día también con toda esa información que damos. Y por mi parte, insisto en las gracias. Si queréis, pues hablamos y me pongo a vuestra disposición para dudas y preguntas. Pues muchísimas gracias, Joaquín. La verdad es que ha sido una charla intensa y muy interesante. Yo no sé si hay preguntas entre los asistentes. El que quiera preguntar puede abrirse el micro directamente y hacer preguntas directamente. Si no, yo tengo algunas para romper el hielo. Sí, aquí hay una en el preguntas y respuestas, ¿no? En PIR. Sí, hay una. Gracias. Un momentito, lo voy a ver si lo pongo aquí. Gracias por esta sesión. La leo para el que no pueda. ¿Cuánto de seguro es dar a este tipo de inteligencias artificiales, tales como ChatGPT, Gemini, etcétera, información confidencial? Y en función de de tu respuesta, ¿hay alguna diferencia entre la versión gratuita y la versión de pago al respecto de esto, de la confidencialidad de Radicalmente sí. Hay gran diferencia y hay como 3 niveles. Estaría el nivel de cuenta gratuita, que es el más inseguro. Ya algunas, como GPT, tienen la opción en configuración de decir que no se usen los datos para entrenamientos futuros, pero por defecto te ponen que sí. Y lo que pasa que ahí el nivel de fiabilidad es menor, porque realmente cuando te dan algo gratis, el producto es
esas preguntas que tú le haces para captar esa información y entrenar modelos futuros. El siguiente nivel serían las cuentas de pagos de Gemini, de Cloud, de GPT, porque son cuentas empresa. Esas sí que prometen todas que están protegidas. Son cuentas que son de pago, ¿vale? En algunos casos hay dos niveles, uno que es cuenta individual y otro que es cuenta equipo. La de equipo está más protegida que la cuenta individual, ¿vale? Entonces, conforme vamos pagando cada vez más, va aumentando el nivel de seguridad, así por tener una regla general, pero sí que es verdad que lo que hay es que pararse a leer bien los términos de uso para estar seguro. Y el nivel más seguro de todos, y hay todavía un nivel Dios que viene después, el nivel más seguro de todos sería cuando yo lo que hago es contratar un entorno de ejecución de Microsoft o Google, que ahora mismo, o Amazon, de tipo empresa ya corporativo, ¿vale? Porque ahí ya entramos en todas las garantías de seguridad y de certificaciones de privacidad y seguridad que tienen Microsoft o Google, que cumplen con todas las prerrogativas de Unión Europea. Ahí sería el nivel más seguro. Y por último, estaría el nivel Dios este, como decía, ¿no? Que es tener inteligencia artificial propia directamente. Que eso ya empieza a ser completamente viable. DeepSeek, ya sabéis, esta IA china que pegó un puñetazo en la mesa hace pues poco menos de un mes y reventó las acciones de Nvidia. Yo creo que sin motivo, pero bueno, ya se recuperó. DeepSeek ha montado un modelo open source, ¿no? Quizás sea la más insegura si lo usáis en la página web, pero el modelo se puede descargar y ejecutar en nuestros propios servidores. Y es un modelo tan eficiente que corre en máquinas pequeñitas. Entonces ya empieza a ser viable tener una máquina en la empresa con una IA incluso tuneada, adaptada a mi empresa, donde nadie accede. Es completamente privada y completamente propia. Insisto, el rendimiento de DeepSeek con muchísimos menos recursos que usa GPT o que usa Google o Gemini es prácticamente igual que el de los modelos más grandes de GPT y corre en una máquina no doméstica, pero sí en una máquina potentita que no se va más allá de 3 o 4 o 5.000 dólares de coste. Ese sería el nivel más caro, o sea, perdón, más privado. Vale. ¿Hay alguna pregunta más? Muchas gracias, Joaquín. Si no, yo tengo aquí a ver si dudas más que aclaradas. Vale, pues nada, un placer. Yo tengo aquí una pregunta de una persona que ha debido de salir, ¿vale? Pero me la ha mandado por WhatsApp, ¿vale? La leo. A ver, debe ser una empresa, porque aquí hay empresas tanto muy grandes, veo aquí en la reunión, veo representantes de INERCO, de Instituto San Telmo, en fin, empresas grandes y seguro que de alguna más, y también hay, como en CESUR, hay miembros de todas, de todos los, Todos los digamos, tamaños. niveles de todos los tamaños, ¿no? Me pregunta, somos una empresa, a ver, la he perdido. Somos una empresa pequeña de unos 10 trabajadores que utilizamos HubSpot como CRM y Holder como sistema de facturación. ¿Podría Flock ayudarnos a gestionar las facturas de nuestros proveedores de manera automática? Radicalmente sí, porque nosotros somos una empresa, una pyme del mismo tamaño y usamos HubSpot y Holder. Pero realmente el CRM o sea, el gestor de clientes o el gestor de facturación es indiferente, porque al final la inteligencia artificial maneja el concepto de cliente, factura, presupuesto, oportunidad de negocio, y da igual si por detrás hay una herramienta u otra, siempre que se pueda hacer el conector, ¿vale? Entonces, radicalmente sí, todos esos procesos tienen una parte muy automática por ejemplo, todas esas facturas de gasto que por ahora están llegando vía correo electrónico o haciendo fotos de ellas con el móvil, automáticamente se extraen los datos. Con el caso ese que he enseñado más sencillo con Zapier, se extraen los datos y se enchufan directamente en Holder, o las oportunidades comerciales, como también he dicho el ejemplo, para el caso de HubSpot,
tenemos varios casos de uso prácticos, algunos he explicado durante la charla, donde tú simplemente pones un audio, el audio se transcribe a texto, como ya está ocurriendo en esta misma reunión, es relativamente sencillo hacer eso. De ese texto se puede extraer los datos del cliente, de la oportunidad, del volumen, de negocio estimado, del punto en el que está en el cliente, y esos datos la IA es capaz de darle la estructura y mandarlos a Hotspot o al CRM que sea y guardarlos. Pero no se queda ahí, porque tú, si queréis, podéis coger un chat de GPT y le decís, me acabo de reunir con un cliente y me ha dicho estas cosas, dame una tabla con los datos de la oportunidad comercial, y te monta la tabla. Y ahora le dices, pregúntame qué otros datos sería interesante que te diera, qué te falta. Y te va a pedir qué es lo que le falta. Pues hacemos eso mismo, solo que con un sistema multiagente que interactúa contigo, igual que Alexa Plus, pero para empresas, y te saca toda la info necesaria y se queda guardada. Es un caso sencillo a día de hoy, ¿vale? Y no solo con Flock, sino se puede, con un poco más de trabajo, se puede montar con Zapier, se puede montar con Make, se puede montar con N8N o con código software directamente. Pero como he dicho, todos podéis tener autonomía para implementar este tipo de cosas, y si esta pyme pues tiene interés puede hablar con nosotros, pero también puede intentar ponerse en marcha por su cuenta, como hemos visto muchísimos ejemplos en el Instituto de Digitalización Humanista. Muy bien. No sé si ya estamos un poquito fuera de hora, pero no quiero dejar la oportunidad de que preguntéis dudas, cosas que tengáis, que no os quedéis con nada. ¿Todo bien? Yo mientras entra alguna pregunta, yo Sí. me gustaría insistir en lo siguiente, José Andrés. Mm. La última vez que hicimos una charla, que ya hace año y pico, Sí, más esto o menos, estaba sí. incipiente, ya se veía que los chats podían hacer este tipo de cosas, ya estaban disponibles las herramientas de no-code. Por ejemplo, este caso que he enseñado de las facturas hoy con Zapier, ya lo enseñé en la charla anterior, si yo no me Sí, equivoco, sí, y de si no acuerdo, sí, sí. fue muy poco después. Ujú. El salto que ha dado la inteligencia artificial adelante en este año ha sido monumental. Y si en aquel momento ya yo creo que era necesario ponerse en marcha, ahora yo diría que es una cuestión de casi supervivencia, ¿vale? Y si no es de supervivencia es porque todos estamos un poco apoltronados, y al estar todos apoltronados a la vez, nadie se pone en marcha. Pero a poco que alguien se ponga, dé paso adelante y vea lo que he insistido tanto en la charla, que es que esto es relativamente, que esto es sencillo, que no es tan complejo. Parece complejo porque son todo cosas nuevas, no las he tocado nunca, pero yo creo que es imprescindible que hagáis el esfuerzo de entrar en este contexto y poneros en marcha. Y como os he dicho, podéis contactar conmigo, y yo de verdad que la principal motivación que me hizo este verano volverme a meterme en el fregado de montar empresa fue que la IA se empiece a utilizar y se use con valores, con las personas en primer plano. Y con esa motivación dedico todo el tiempo que haga falta a quien quiera. Así que yo os insisto a que me contactéis, que os eche el cable. Al hilo de lo que tú dices, Joaquín, Mm. el otro día me comentaba un compañero que trabaja en temas de marketing y bueno, de prospección de mercados. Sí, bueno, ese ámbito Ujú. yo, que ese abanico que va desde el marketing, prospección de mercado, comercial, etcétera, que estaban Sí. empezando a dejar de hacer encuestas estructuradas, ¿vale? Tipo forms de los tipos Google Forms o los Microsoft Forms o Ujú. bueno, cualquiera que sea el soporte, ¿no?, informático, y estaban empezando directamente a dejarle que la gente hablase, ¿vale? Y que luego una IA por detrás estuviera analizando si los aspectos que de verdad le interesaba captar de los clientes se estaban recogiendo,
y si no estaban siendo recogidos le hacía alguna pregunta para un poco dirigir la conversación, pero que habían pasado completamente de una cosa súper estructurada, que la gente a lo mejor no puede expresarse Sí, y se tiene aburre además. se aburre, pierdes la parte del lenguaje, hombre, no el lenguaje, o sea, los matices, ¿vale? Porque es todo súper tal, completamente a análisis de sentimiento del propio Todo, claro. tal, todo, y que le estaba, vamos, que le habían dado una vuelta a todo lo que era la voz del cliente dentro de la empresa. Sí. Y al final eso no deja de ser un sistema multiagente enfocado al marketing. Sí, de hecho el ejemplo que he puesto de hablar con el bot este de audio que me intenta hacer la venta de un plan de implantación de IA, es fantástico, es justo lo que estamos hablando. Al final ese agente te está sacando la información que necesita y la estructura. Después la guarda estructurada, pero en el Instituto de Digitalización Humanista, hace un mes o así, en las sesiones que tenemos mensuales, hicimos una sesión específica sobre experiencia de cliente. Y es lo que tú dices, es que ya no es solo el que tú puedas recoger los datos de la conversación, sino también puedes analizar si el cliente está teniendo una buena experiencia o no, extraer indicadores. Y esto que estoy diciendo no es esotérico. Esto, si queréis, abrimos un chat ahora, esto le ya te digo que pasamos lo una estaban usando, conversación y saca los indicadores cualquier GPT o cualquiera de las IAs que tenemos ahora. Lo único que hay que hacer es meter esa IA dentro del proceso de la llamada de teléfono y conectarla, que eso es lo que te hace el sistema multiagente, que se conecta al teléfono, se conecta al CRM, se conecta a las distintas cosas, va tomando todos los datos y los va pasando de un agente a otro para que todo se vaya ordenando. Bueno, es simplemente esas tuberías, esas conexiones que hay que hacer, esos cables que se enchufan unos a otros, y es lo que te da el sistema multiagente. Enchufas los cables y ahora le das instrucciones al agente comercial. Dice, oye, mira, cuando te llegue un mensaje del cliente, mira esto, analiza esto, respóndele de esta forma, guárdate estos datos y me los metes en el CRM o en esta tabla de Excel que me voy a hacer un estudio de mercado, en lo que sea. Y es simplemente darle instrucciones en texto. Es que ya no hay que programar, es lo alucinante. La verdad es que quien nos iba a decir hace un año, cuando tuvimos el webinario anterior, tú bien insistías que vienen 3 olas, pero yo creo que ni tú, Joaquín, te imaginabas que iban a llegar tan pronto, ¿eh? No. Yo, de hecho, O por lo menos, sobre la todo ola por de los por esta sistemas calidad, no solamente multiagentes. pronto, sino esta calidad